Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles, este encuentro de cada domingo a las 9 de la noche aquí por C5N. Bueno, el placer de saludarlos y de invitarlos a reflexionar mucho de lo que nos ha pasado esta semana y quizás a partir de esa reflexión poder pensar qué es lo que viene, sin caer en el futurismo. Hay algo que para mí me parece una síntesis de estos tiempos, sobre todo de un tiempo a esta parte, y que es la realidad de Javier Milei, del presidente de la Nación, y que es, como siempre, en este primer zócalo, el primer título del programa. Javier Milei es un presidente sin pueblo. De verdad que es un presidente sin pueblo. Y ustedes se preguntarán, bueno, a ver, pará, ¿qué es el pueblo? ¿Quién es uno para determinar qué es el pueblo? Y por supuesto es una mirada subjetiva que uno tiene, que puede estar 100% equivocada, pero yo soy un convencido de que no todo el mundo es pueblo. Pero no es que no todo el mundo sea pueblo porque alguien determine que no lo sea, sino porque muchos deciden no serlo. Insisto, puede ser una mirada equivocada, pero quiero compartirla. El concepto de pueblo, la idea del pueblo, tiene una identidad política muy clara. Quienes nos sentimos parte de un pueblo, por sobre todas las cosas, nos sentimos eso, parte de un todo, y no el todo. Alguien que se siente pueblo, que vive como tal, entiende lo que es un derecho. Entiende que los derechos son aquellos que de alguna manera nos van igualando, que de alguna manera nos van dando oportunidades a todos y a todas por igual. Y no entiende que el derecho es algo que molesta, como entiende este presidente, como entiende este gobierno y como entienden muchos argentinos y argentinas. La identidad de pueblo es aquella identidad que sabe que pertenece a ese colectivo que, insisto, que lucha por más y por nuevos derechos. El pueblo es el que se emociona con lo que sucede, pero es también el pueblo es el que reclama. Es el que puede hacerse cargo del dolor ajeno. El pueblo es el que sabe que el trabajador, que además lo es quien ordena la sociedad. El pueblo es el que sabe lo que significa un salario. Y los pueblos son aquellos que tienen sus liderazgos. Los pueblos son aquellos que tienen esa emocionalidad política. Aquellos que tienen la vivencia por encima del relato. Este gobierno tiene de relato apenas eso. Este gobierno puede tener votos circunstancialmente. Este gobierno puede tener medios, pero no tiene pueblo. No tiene esa organización popular que legítimamente, por amor a un proyecto de país, porque eso es también el pueblo, puede movilizarse. Este presidente y este gobierno solo es en la medida en la que puede despreciar a los demás, en la medida en la que puede despreciar al otro, en la medida en la que puede diferenciarse del otro. Soy anti-K, soy antiperonista, soy antiderecho, soy antimovilización, soy antiestado. Y en la manera en que van juntando un anti, otro anti, otro anti, creen que son algo. Y seguramente lo son, lo que no son es pueblo. Porque el pueblo, o quienes nos sentimos parte, es aquellos que con aciertos y con errores, con etapas equivocadas en la historia y otras acertadas, podemos entender como propio el dolor ajeno. Por eso el pueblo se moviliza por el Garrahan. Más allá de que quizás vos directamente no necesites la asistencia de los trabajadores y trabajadoras, de los médicos y médicas del Garrahan. El pueblo es el que entiende que hay que levantar el reclamo por los jubilados, por más que no sea jubilado o que no tenga un jubilado en su familia. El pueblo entonces es quien entiende que el concepto de patria no es solo un concepto simbólico, es un concepto de nación, es un concepto de abrazarse a lo simbólico, pero abrazarse a la memoria, pero abrazarse a la historia, pero abrazarse a todos aquellos que entendemos que somos parte de una patria, que no se sintetiza en una camiseta de fútbol, a la que muchos también sintetizan como pueblo, pero el pueblo es eminentemente un concepto político. Y este gobierno lo desprecia. Y este gobierno es antipopular, este gobierno es antipueblo y este gobierno celebra el serlo. Y a todo aquello que sintetice lo popular, lo ataca, y a todo dirigente, hombres y mujeres, que hayan representado los deseos, los sueños,
los derechos, las emocionalidades de lo que llamamos como pueblo, los han perseguido. El pueblo es el que puede llorar a un dirigente político porque fue su líder. Por eso hubo un pueblo que lloró a Irigoyen, un pueblo lloró a Perón, el pueblo lloró a Néstor Kirchner, el pueblo lloró a Evita. Porque el pueblo tiene ese sentir. Y los sectores de poder, en realidad, lo entienden como una masa a la que de alguna manera hay que presionar, hay que exprimir, hay que recortar. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, ellos concentrarse en una lógica de beneficio. Quienes nos sentimos pueblo, queremos construir el bien común. Ahí está la palabra, común. Lo común, lo que es de todos, lo que nos pertenece más allá del lugar de donde vengamos y hacia donde queramos ir. Eso que construimos colectivamente. Ese pueblo es el que este presidente no tiene y no tendrá, porque es incapaz de ejercer el poder en pos de quienes debemos gozar de los derechos que nos corresponden, porque históricamente hemos luchado para conseguirlo. Y un presidente sin pueblo y una expresidenta con pueblo, siendo parte de ese pueblo que lleva 100 días presa. Ayer se cumplieron 100 días en los que Cristina Fernández de Kirchner está presa. 100 días. Muchos escribieron, con lo que estoy muy de acuerdo, 100 días en donde todo es más justo, dirá el poder. No. Son 100 días en donde todo es más injusto. 100 días en donde de alguna manera la síntesis de lo que entendemos como pueblo está encerrado. Pero uno se pregunta, lo dice una canción de Serrat, ¿quién puede ponerle cuerdas al monte? Claro, imagínense tratando de atar un monte, imposible. Como leí también, che, qué bárbaro, ¿eh? La verdad es que encerrar a un peronista en un balcón, muchachos, ¿no? Bien, 100 días de un pueblo que está también encerrado, violentado, porque una de sus líderes más grandes de la historia está presa. 100 días de Cristina presa, de una mujer con una historia que es la historia de un pueblo, que fue la lucha de un pueblo, que fue la felicidad de un pueblo, frente, insisto, a un presidente sin pueblo. Y sin pueblo no puede gobernar, porque los medios tarde o temprano te sueltan la mano, el mercado tarde o temprano te suelta la mano. ¿Sabes quién te sostiene? El pueblo. El que cree, el que lo hace de buena fe, no por guita. El que se moviliza porque te quiso o te quiere a partir de que le mejoraste su vida. No es tan difícil. Un presidente sin pueblo y un pueblo que está pidiendo la libertad de Cristina a 100 días. Una Cristina que hace mucho tiempo atrás, creo que fue en el 2012, sí, en el 2012 dijo algo que hoy estamos viviendo y que es medular, porque si hay algo medular en la Argentina es el trabajador y la trabajadora. Vos rápidamente podés identificar a la derecha, podés identificar un modelo de país o un modelo de economía, de colonia, en relación a cómo vive el trabajador. Y en el 2012 Cristina Kirchner decía esto. Que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Ahí está. Ese es lo medular, van por el trabajo, van por el salario, porque el trabajo es el ordenador social por excelencia. Cuanto mejor está un pueblo, es porque mejor está su trabajadora, su trabajador, por tanto su familia, por tanto el acceso a los derechos, por tanto el consumo, que tanto... Bueno, ahora si vos ves, revisá, ¿cómo está un país? Te preguntarán muchos, a donde llegues del mundo, y vos preguntás, ¿cómo están los trabajadores? No preguntes qué hace la CGT, ese es al pedo. ¿Cómo están los trabajadores? Y ahí vemos cómo estamos. En esta semana pasaron muchas cosas que a uno le hacen preguntarse, ante la respuesta del gobierno, cuánto y cuánto. Y ahora quiero explicar esto del cuánto y cuánto. El gobierno perdió las elecciones por paliza,
de la provincia de Buenos Aires, el gobierno tuvo la derrota en el Congreso. Ahora vamos a ver, en un rato vamos a ver la persiana libertaria, en vez de la persiana americana, ¿se acuerdan? La persiana libertaria, todas las persianas que se le están bajando a Milei. Pero digo, en esta semana pasó la derrota fuerte en el Congreso, la derrota para el gobierno, una victoria para el pueblo. Ojo, cuando eso empieza a repetirse, queda todo claro. Y frente a esa derrota, frente a la movilización popular, frente al voto de los representantes del pueblo que dijeron queremos cuidar al Garrahan, queremos cuidar a la universidad pública, frente a eso, la respuesta del gobierno sigue siendo de patrón de estancia, patoteros. Y si hay alguien que es un patrón de estancia, de medio pelo, en realidad él no es ni el patrón, él lo manda el patrón, pero se cree patrón, es el chanta con honores de Adorni, ¿no? Que esta semana habló, luego de los votos, esta semana que pasó, luego de los votos en el Congreso, que fueron contrarios a los intereses del gobierno, salió a hablar casi retándonos. Salió a hablar de cuánto cuesta, como si todos fuésemos un número, cuánto cuesta, esta ley que ustedes votaron. No hay personas, ¿no? Todo es un costo, todos son números. No hay personas que necesitan, que les corresponde, que tienen urgencias. Entonces yo me preguntaba cuánto y cuánto. ¿Cuánto tienen de ignorantes, con respeto? ¿Cuánto tienen de inescrupulosos? ¿Cuánto tienen de ladrones? ¿Cuánto tienen de corruptos? ¿Cuánto tienen de incapaces? ¿Cuánto y cuánto? Escúchenlo al patotero, pero el patotero de la última fila. No es el de la barra que va adelante. Es el de atrás que te grita, vos, qué sé yo, pero después el que pega es el de adelante, ¿no? Porque, bueno, el chanta de Adorni, dale. El monto anual de la ley de emergencia pediátrica es de 130.000 millones de pesos. Y acá también, simplemente para que se tenga el orden de magnitud de lo que significa esto en términos de sacrificio fiscal o de equilibrio fiscal, esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por 3 meses. La pregunta acá es si efectivamente la casta política está dispuesta a votar este tipo de cuestiones, ¿no? El eliminarse las jubilaciones de privilegios para poder financiar la ley por la cual rechazan el veto. Bueno, qué increíble. A mí me hace acordar al Mauricio Macri enojado cuando perdió las elecciones de medio término. Esto es lo mismo. Esto es decir, ¿ustedes nos votan en contra? Entonces como nosotros nos votan en contra, bueno, miren, vamos a recortar acá, vamos a recortar acá, vamos a recortar acá. Total, ustedes votaron esta ley. Aparte, esta ley como si fuese algo menor, ¿no? El otro día me decía... un colega me decía, ¿viste el cartel ese en la calle de la manifestación? De donde uno escribió, no puede ser que estemos discutiendo esto. Qué buena síntesis. Estamos discutiendo si queremos tener una universidad pública y estamos discutiendo si queremos sostener o no el Garrahan. Fíjense a qué nivel de discusión nos llevaron. Pero así nos hablan. O sea, vos en las urnas les decís que no. En el Congreso les decís que no. Y lejos de ser un gobierno que trate de ejercitar la empatía para ver en qué está fallando, si es que fallan. Por eso la pregunta, incapaces o corruptos, si es que fallan. No, te salen de canchero. Qué bien que estuvo Capusotto cuando dijo, se creen los dueños de un país al que detestan. La verdad, una de las grandes síntesis de la realidad de este sector profundamente antipueblo y antipopular. Pero fíjense que hasta Adorni le puso nombre a sus adversarios políticos, a quienes votaron a favor de la universidad pública y del Garrahan. ¿Cómo lo llamó? Enemigos. El chanta, ahí está. En la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Enemigos del progreso. ¿Cómo se puede sostener en la lógica de alguien con dos dedos de frente, nada más, que crea que defender la universidad es ir en contra del progreso? No resiste análisis.
ni acá, ni en Tailandia. No resiste análisis. En el mismo concepto de progreso, de progresar, de crecer, está el concepto de educarse, de formarse. No quiere decir solo una universidad, por supuesto. Pero ¿cómo puede alguien conducir, aunque sea una mínima parte, de los destinos de un país cuando cree que la salud de nuestra infancia, pelear por la salud de nuestra infancia, es ir en contra del progreso? ¿Qué entienden por progreso? ¿La capacidad de que los amigos de Caputo se la lleven toda? Ahora vamos a hablar, ¿eh? ¿Dónde se van los dólares? ¿Dónde se están llevando el oro, muchachos? ¿Nos los van a decir alguna vez? Ahora en un ratito nos vamos a preguntar dónde está. ¿Por qué? Porque ¿esto es el progreso? Le preguntaría a Adorni. Si los que defendemos derechos para tener una vida más justa entre todos y todas, ustedes también, porque hay una característica que cuando gobierna el campo nacional y popular, les va bien a todos, a los empresarios también, ¿eh? A los empresarios también. Pero cuando gobierna a la derecha, nos va mal a la mayoría y a unos pocos les va muy bien. Y este es el número. Muéstrenme aquí el número. Ahí lo tienen a Caputo. ¿Se acuerdan de esa imagen? Miren el número. 1.110 millones de dólares en 48 horas. Se llevó este gobierno. ¿A dónde? Porque nosotros leemos acá en los títulos de los diarios, nosotros leemos acá, en los títulos de los diarios, en los zócalos de los canales de televisión, en los informativos de las radios, bueno, el central tuvo que vender tantos millones de dólares para sostener un dólar ficticio. Y nos preguntamos, ¿a quiénes se los venden? No hacemos esa pregunta. Nos conformamos con el título. El Banco Central, como si el Banco Central fuese un tipito que sale con una mochila, el Banco Central le vendió tantos millones de dólares para sostener el dólar. Y la pregunta es, ¿a quién se lo vendió? Porque yo voy a mi vecino y le digo, che, Juan Manuel, vendí el auto. ¿A quién? Es la primera pregunta que te sale. ¿A quién? Che, vendí la bicicleta. ¿A quién? ¿Y a cuánto? Después preguntás. Bueno, acá no preguntamos. Me gustaría saber. Son 4. Bancos, alguna financiera. Me gustaría saber si entre esos 4 o 5 hay algún amigo de Caputo. Porque ¿saben cuál es la sensación? Que se la van a llevar toda. Como ya lo hizo este hombre. Y después veíamos esta foto. No olvidemos. No olvidemos. Y a Caputo cuando le preguntás, te dice canchero el tipo, vamos a vender hasta el último dólar. ¿Quieren escucharlo? Ahí está, otra vez, estafándonos, Caputo. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, está muy convencido que va a vender hasta el último dólar y está muy convencido que esto es el modelo, que llegó para quedarse y que no van a cambiar nada, están contentos. ¿Quieren saber lo que decía este mismo hombre en el 2017? Que después se tuvo que ir. Se fugó la plata y se tuvo que ir. ¿Saben lo que decía este mismo Caputo? Pero en el 2017, lo mismo que dice hoy. Recordémoslo. Hoy realmente, después de estos 18 meses difíciles, tengo la convicción absoluta que estamos frente a un cambio histórico. No tengo duda que Argentina va a ser la estrella de la región por las próximas décadas. Hay un antes y un después del acuerdo con los acreedores externos. Volvimos a recuperar la credibilidad y la confianza
del mundo. De nuestro lado está claro que la Argentina del desfalco se terminó, y eso no es un tema menor. Como dije, realmente está en nosotros no dejar pasar esta oportunidad, no lo vamos a hacer, ustedes tampoco, y realmente tengo la plena convicción que si bien este es un camino largo, entre todos finalmente vamos a conseguir ese país, esa Argentina que todos soñamos. Estaba tan seguro del éxito como lo está ahora. ¿Queremos hacer un repaso de cómo terminó el gobierno de Macri? Se llevaron 1.110 millones de dólares en 48 horas. ¿Usted lo tiene en su casa? No, yo tampoco. Vamos a una tanda. En un ratito vamos a ver cómo se pierde el poder en la Argentina. Y vamos a ver cómo Javier Milei solito está perdiendo el poder en la Argentina. Una tanda cortita, ya estamos de vuelta. Les voy a pedir que me acompañen a repasar las persianitas que se le están bajando a Javier Milei. Porque después el gobierno termina como muy apurado con sus voceros, vamos a hablar en un ratito de Joaquín Morales Solá, en sus voceros, de acusar de golpe, todos lo están golpeando a pobre. Bien, acá tenemos la primera persianita, la calle detrás de Milei. La calle que el gobierno ha perdido. Y esto quedó claro la última semana. Todo esto que les quiero contar ahora se los quiero poner en un macro, en una mirada más macro, que es pensar cómo se puede perder el poder en la Argentina. Hay determinados territorios que vos tenés en la política. La calle es un territorio. Cuando un presidente, cuando un gobierno pierde la calle, o sea, la calle se moviliza solamente para reclamarle, y el gobierno solo puede responder, como lo hace con Patricia Bullrich a la cabeza, con represión. Y sin embargo, esa represión no logra detener el proceso de movilización social, como vimos muy en claro esta última semana, significa que el gobierno perdió la calle. Y el gobierno está perdiendo la calle. No alcanza con que Bullrich salga a hacer desfilar a la policía, haciéndose con los escudos, una especie de vikingo de nueva generación, no sé a qué juegan, pero la imagen esta de tengámosle miedo a Bullrich se empieza a agotar y la calle la empiezan a perder. Por más que repriman, por más que, y permítame abrir un paréntesis, hoy es el día del fotógrafo y de la fotógrafa, le mando un abrazo muy grande al querido Pablo Grillo y que se pueda recuperar, sigue peleando por su vida, por registrar lo que está pasando en la calle. En esta calle que el gobierno ha perdido. Y lo sabe. Y le preocupa. Las movilizaciones se van multiplicando. Son pequeños foquitos a lo largo y ancho de la Argentina. Y esta persiana entonces se le bajó. Hasta ahora eran, señores, la calle es nuestra, con el protocolo antipiquetes. Bueno, ya no es tan de ustedes. Volvió a ser de los herederos naturales de la calle, que es el pueblo. Otra persianita que se le bajó a Javier Milei. Acá está, que es el Congreso de la Nación. Un Javier Milei que está perdiendo el Congreso. El Congreso al que arreglaba con un asadito, al que arreglaba con unos dólares, qué lejos que quedó Cuadra, ¿no? Digo, qué lejos, ese gobierno prepotente que podía pagar, que te invitaba a un asado y que te brindaba a través de manipular el Congreso, comprar voluntades para violar tus derechos, ese Congreso ahora se le está dando vuelta. Y ahora vamos a explicar por qué, pero se le está dando vuelta. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo se puede perder el poder? El poder, no estoy diciendo el cargo. ¿Se entiende? Por favor. Porque después ya sale rápido, salen todos en fila, golpistas. No estoy hablando del gobierno. Traten de profundizar un poquito. Le digo a los Morales Solá, a los Feynman, a los... hagan el esfuerzo, profundicen un poquito. Estoy hablando de poder. No, es mucho más que una gestión de gobierno y que un rol ejecutivo. Mucho más. Bien. ¿Cómo se pierde el poder? Ojo si perdés la calle. ¿Cómo se pierde el poder? Ojo si el instrumento más democrático que tenemos, que en teoría es el Congreso, lo empezás a perder también, y lo está perdiendo. En estos últimos números
les han demostrado que lo están perdiendo. Otra persiana que se le baja a este gobierno responde justamente a la pregunta de por qué está perdiendo el Congreso. Y acá está, acá hicieron un hermoso cumpleaños. Bueno, últimamente no va nadie a las fiestitas de Milei. Está perdiendo a los aliados. A los aliados que son responsables de lo que estamos viviendo, ¿eh? Los gobernadores que le votaron la ley bases, los gobernadores que traicionaron su propio voto para encolumnarse detrás de los libertarios, los empezaron a abandonar. Por intereses propios, y está bien, no lo juzgo, por defender el dinero que no le manda a sus provincias, porque se cansaron de que lo maltraten, por el motivo que sea, pero está perdiendo a los aliados. Está perdiendo aquel sector que le daba cierta gobernabilidad, en tanto posibilidad de llegar adelante su plan de gobierno. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo se puede perder el poder? No el cargo, el poder. Y si perdés la calle, y si perdés el Congreso, y si perdés los aliados políticos. Pero hay otra ventanita más, hay otra persiana más, que es, o acá justo se cerró, pero ahora se va a abrir, las urnas. El gobierno está perdiendo en las urnas. La paliza de las elecciones provinciales se puede multiplicar. Hay algunos que dicen, che, ojo, acá está. Ahí está Milei llorando frente a la urna. Ojo que muchos, che, miren con atención Córdoba, porque no sé si la ganan, dicen algunos. Y provincia la pueden volver a perder, quizás por la misma diferencia. Y ojo, porque si los gobernadores, los aliados que perdieron por soberbios, por recortarles lo que les pertenecía, les empiezan a jugar en contra, ojo que se puede repetir la derrota en las urnas. Y al mismo tiempo, una persianita más, permítanme, un Javier Milei que se le está bajando la persiana de la economía. Porque por más que Caputo diga que va a gastar hasta el último dólar, tuvo que salir a pedirle a Trump rápidamente dinero. Muchachos, esto se agota, ¿eh? Y los argentinos seguimos viviendo cada vez peor. Entonces, estas persianitas, estas persianas, empiezan a mostrar la debilidad de un gobierno que está perdiendo poder en la calle, en el Congreso, en las urnas, en la estructura política, sus aliados, y con los dólares, que ahí se los lleva Caputo, ¿eh? Y los camiones de oro también. Bueno, así se pierde el poder, cuando vos subestimás todo esto, el poder. Y hago esta aclaración porque Joaquinito, yo le digo Joaquinito porque, perdón, porque debe sonar medio soberbio, debo salir soberbio, sí, frente a la cámara. Pido disculpas, no lo soy. Prefiero decirle Joaquinito a Morales Solá, para no decirle Joaquín Morales Solá, quien fue premiado por Bussi, genocida, en plena dictadura en la provincia de Tucumán. De ese estamos hablando, de ese, al que yo apodo Joaquinito. Joaquinito rápidamente sale desde el diario La Nación acusando de golpe. Y dice esto que ahora vamos a escuchar y que también vamos a leer. Pongamos primero la nota, a ver, de Joaquín y los cazafantasmas. ¿Por qué digo cazafantasmas? Porque están construyendo el fantasma del golpe. Quieren destituir al gobierno. ¿Pero por qué quieren destituir al gobierno? ¿Qué elemento tienen? ¿Hay alguna guerrilla ahí actuando? ¿Hay algún intento de la toma de la casa de gobierno? ¿O estamos expresándonos en democracia? ¿El pueblo está cediendo a la calle y están perdiendo en el Congreso porque se están defendiendo derechos? ¿Dónde está el golpe? ¡Qué confusión que tiene! Bueno, a ver, vamos a ver qué decía en La Nación Más Joaquín Morales Solá, Joaquinito para los amigos. Yo me quiero ocupar un poco de la oposición, porque lo que uno ve en el kirchnerismo es un deseo irrefrenable de derrotar al gobierno tanto en el Congreso como en las elecciones. Hoy vimos, en el momento que terminó la votación, una alegría del kirchnerismo, parecían que habían conquistado el gobierno. Lo que sucedió hoy, y esto es lo que me preocupa, sobre todo si se repite en el Senado, es
está en un contexto, y en un contexto donde hay declaraciones de importantes dirigentes del peronismo-kirchnerismo que son directamente destituyentes. Hablan de... Qué bárbaro, che. A ver, ¿cómo le cuesta? Primero, no es personal, por favor. O sí, qué sé yo. No sé, lo voy a resolver en terapia. Qué bárbaro que un periodista que en plena dictadura era premiado por un genocida y lo veía bien, vea mal que en plena democracia un diputado o una diputada celebre que han podido triunfar políticamente en la defensa de un derecho. ¡Qué confusión, Joaquinito! ¡Qué confusión que tenés! De aquello que es democrático y de aquello que era dictatorial, golpista. ¡Qué confusión! Pero no es lo único, siguió. A ver, veamos qué, y ahora escribió en La Nación Más. A ver qué decía. Destituyentes en la peor semana de Milei. Una inexplicable mayoría de senadores cree que el país sería mejor sin el presidente en la conducción. A ver, otra vez, los conceptos, Solá, los conceptos de lo que es una democracia, gobierno del pueblo, se eligen, el pueblo gobierna a través de sus representantes, se eligen diputados, senadores, legisladores, cada uno da la pulsión política que representa, a veces se gana, a veces se pierde. Democracia. Dictadura, golpe de Estado, 1976, ¿se acuerda? Videla, Bush y su amigo, lo contrario. Se le están mezclando las cosas. Y ojo, porque esto de que acusa lo hace con la intención de crear fantasmas. Saben que no es así. El gobierno sabe que nadie está llevando adelante ningún intento destituyente. Y además debo recordarle, y termino, para no aburrirlo, a Joaquinito, que el que dijo que debía prepararse Schiaretti para hacer la movida de la Asamblea fue el mismo, Fue usted mismo, Joaquinito, quien le dijo es que Schiaretti tiene que estar porque si se dan las cosas... ¿No? ¿Cuánta contradicción? Bueno, muy bien. Ahí estamos. En este congreso de esta semana hubo muchas cosas importantes y como muchas veces uno fue muy crítico desde aquí, sobre todo al principio del gobierno de Milei, donde exigía como un ciudadano más, al fin y al cabo solo somos eso, que haya más presencia y más representatividad. La verdad que de un tiempo a esta parte esa lucha ha tomado mucho cuerpo y me parece que diputados y diputadas, senadores y senadoras del peronismo, del Frente de Izquierda, de algunos partidos provinciales, ha sido clara y se han plantado. Y se han plantado no solo en estos temas propios, sino también en lo que le está pasando al mundo. Y la verdad es que el otro día escuché al diputado Massot, en plena discusión por la universidad y por el Garrahan, lo escuché hablar de lo que está pasando en el mundo, si se quiere, del hecho más horroroso de los últimos años de la historia de la humanidad, que es lo que está pasando en Palestina, este genocidio. Escuchen a Massot, esto que dijo. De este gobierno, del gobierno del Likud, que es donde todos los que repudiamos el accionar de Israel ponemos el énfasis. No lo ponemos ni en el Estado de Israel, ni mucho menos en el pueblo de Israel. Lo ponemos en un gobierno llevado adelante, ya acumulando casi 20 años, llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas que tienen mucho más en común con Joseph Goebbels que con Isaac Rabin. Y hay muchos que, montados sobre la liberación que estamos todos exigiendo, lo único que están buscando es conquistar territorio y es limpiar etnias. Y nosotros tenemos que estar como nación argentina, todos los partidos políticos, como desde hace 7 décadas la Argentina con Brasil liderando en las Naciones Unidas, enfrente de esa barbaridad, con el pueblo de Israel, con el Estado de Israel, pero enfrente de genocidas como Netanyahu, Smotrich y Ben-Gvir. Gracias. Massot, un diputado que tiene una posición ideológica
que a lo mejor no es de lo más cercano a lo que uno entiende como campo nacional y popular, pero que evidentemente encuentra un límite claro en lo humano. Milei viaja a Estados Unidos, se reúne con Trump el martes, si no recuerdo mal, y el miércoles se reúne con Netanyahu, con el genocida de Netanyahu. El mundo está hablando de esto. El mundo. Ahora. Pero cuesta, ¿no? El otro día escuché a una mujer, creo que era inglesa o norteamericana, decir que la humanidad había muerto. Que cuando veía las imágenes de lo que estaba sucediendo en Palestina, se decía a sí mismo, la humanidad ha muerto. ¿Por qué? Porque yo no le puedo explicar a mis hijos Gaza. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos Gaza? ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo se lo explicás a una sociedad como la Argentina que está tan presionada por intereses que fomentan el silencio? Por suerte levantó la voz ahora Massot, la izquierda lo hizo siempre, y otros muchos diputados y diputadas lo hicieron siempre, denunciando que la humanidad está muriendo. Miren esta imagen. Esta imagen está recorriendo el mundo, No es una imagen, está recorriendo el mundo. Tiene algo de la imagen de Hiroshima y Nagasaki, de ese niño desnudo frente a la cámara. Esta imagen está recorriendo el mundo. Les estoy mostrando ni más ni menos lo que el mundo ya ha visto. Pero quiero leerles una carta. Es la carta de una madre de Gaza. Es una carta de una mujer. A las madres de todo el mundo. Esa se llama Munira El Nájar. Y escribió, y ojalá la puedan escuchar con atención. A cada madre que despierta a sus hijos con un beso y duerme plácidamente con el sonido de su risa. A cada madre que prepara la mochila para la escuela o espera junto a la ventana el regreso de su hijo, le escribo desde un lugar que ya no se parece a la vida. Un lugar donde la maternidad se entrelaza con la oración, donde el amor camina de la mano con la paciencia y el miedo se suaviza solo con la esperanza. Soy madre, igual que vos. Solo sueño con ver crecer a mis hijos, prepararles comida sin contar los bombardeos, vestirlos con ropa limpia que no huela a humo, dejarlos dormir sin preguntar cuándo terminará este horror. ¿O por qué nosotros? En Gaza no vivimos, sino que esperamos. Esperamos el pan, esperamos el agua, la leve señal de seguridad. Esperamos contar a nuestros hijos cada noche y temblamos ante la idea de que alguno pueda faltar al amanecer. Madres del mundo, no pedimos piedad, sino testimonio. No pedimos silencio, sino una voz junto a la nuestra, para que sus hijos, cuando crezcan, sepan que también tuvimos hijos, que tuvimos brazos, corazones y miedos, como ustedes. Que el mundo recuerde que en Gaza las madres todavía dan a luz bajo fuego, crían a sus hijos en tiendas de campaña y les enseñan que el amor sobrevive incluso en la guerra, en el horror. Desde mi pequeña tienda les escribo con la voz de cada madre que sufrió, cada madre que lloró y cada madre que aún se atreve a soñar con la paz. Munira El Nájar, madre con 4 hijos en Gaza, Palestina. Vamos a una tanda. Bueno, muy bien. Continuamos. Muy bien, 10. Muy bien, 10. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Por qué esta costumbre de interrumpir que tiene? Lo aplaudo. Bueno, gracias. Porque el periodismo no pide permiso. Feliz día de la primavera. Ah, cierto. Feliz día de la primavera. ¿Cómo le va? Sí, me felicidades. gustaría saludar a los estudiantes, pero con los estudiantes estoy medio raro. Muchas protestas, mucho mangueo. Sí, ¿se cortó el pelo? Me corté, me hice un sí, toque. tiene un toque me hice un toque. Ah, Fernando, sí.
No se la agarre con Joaquinito. Ah, ¿no? Lo estuve escuchando porque Joaquinito no tiene la culpa. La culpa la tiene el pueblo argentino, que también repite lo que dice Joaquinito y lo que dicen los demás. Sí. Joaquinito dice golpista destituyente y en la televisión están todos golpistas, destituyente. Pero esto no es de ahora. ¿Sabe que hoy me acordé? Estaba viendo un empleado mío. Sí. Tengo muchos empleados, soy empresario. Perdón, ¿usted millonario. hizo poner esto? Sí. Destituyentes. Destituyentes. Ah, no ¿Por está qué? mal escrito. No, destituyentes. ¿Por qué? Porque Sí. lo que oye el pueblo argentino lo repite. En este caso es que parece que hay mucho destituyente. Sí. Pero esto no viene. Hoy le estaba comentando que tengo empleados que estaban mirando el partido que no pueden pagar. Entonces miraban las tribunas. ¿Se acuerda del fútbol para todos? Sí. ¡Qué lejos que quedó, carajo! ¿Se acuerdan que le habían dicho que lo sacaban para hacer jardines de infantes? ¿Se acuerdan de eso? ¡Qué lejos que quedó, carajo! Pero la Tiene gente lo razón. repetía. No puede ser que estamos viendo todo partido de fútbol si van a construir jardines de infantes. Jardines de infantes iban a construir. Lo mismo pasa ahora con Joaquinito y los periodistas que dicen, pero vos sos una golpista. Lo mismo pasa. ¿Le puedo recordar algo? Sí, recuerde. Que la gente se olvidó. A ver. ¿Sabe cuántos pedidos de juicio político tuvo el presidente Alberto Fernández? No. Ah, qué dato, sí. No, 13. Mire usted. 13 pedidos de juicio político. Eso no es destituyente porque está dentro del marco de la Constitución, el Por pedido de juicio supuesto, político. por supuesto. 13. El primero fue de Álvaro de la Madrid, que fue por el tema de las facultades extraordinarias, ¿se acuerda? Sí. Una cosa son las facultades extraordinarias que le dieron por el COVID a Alberto Fernández y otra las facultades delegadas que tuvo Milei. Es distinto. El segundo lo pidió un tal Patiño por la promoción de la vacuna Sputnik, ¿se acuerda? Sí. Una cosa es promocionar la vacuna Sputnik y otra cosa es promocionar Libra, son dos cosas distintas. El tercero, por la fiestita, ¿se acuerda? terrible. La foto. Sí. Una cosa es tener la foto de la reunioncita y otra cosa muy distinta, tener los audios, supuestamente, Sí. de las coimas que pidieron con un 3% para... ¿No? Una cosa, son distintos. Bueno, de ese tipo tuvo 13, querido. 13. Y ahora la gente está repitiendo que son destituyentes, como están repitiendo también que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza. Sí, no sé. Esto es, sacaron a 12 millones de la pobreza, evitamos una recontra hiperinflación y la gente repite la fila de los bancos, la cola de la verdulería. Y también ahora va a repetir que tenemos un presidente único. ¿Por qué? Porque el presidente único acaba de sacar un libro y así lo publicita. La construcción del milagro es un presidente único. ¿Por qué lo hace un presidente único? Porque fue el único que se congeló el sueldo y renunció a la jubilación. Pero este detalle no solo lo hace único. ¿Le puedo brindar pequeños detalles que lo A hacen ver, único? por supuesto, claro, veámoslo. No hubo presidente argentino que haya clonado a su mascota. No hay registro. No hay. Bien. Es único. ¿Sabe cuánto sale una clonada de mascota? Una clonada, así Una se llama. clonada. No, tengo una clonada. Me encariñé con salchicha y me le quiero tener 6 salchichas. Aquí, clon. ¿Cuánto sale la ¿Cuánto clonada? sale? $50.000 sale la clonada. Un acto de amor. El que los tiene lo puede hacer. Perfecto. También puede ser único. $50.000. Sí, Que sacó 12 millones de gente de la pobreza. sí, claro. También no hubo presidente que haya recibido tantos premios como este. El que más me gustó a mí, el premio que más le Sí. dieron, fue ese que le dieron en Brasil, el premio de las 3I, ¿se acuerdan? Las 3I. Uno era por inmortal, Sí. el otro era por ser viril. Ajá. Y el otro, la tercera I, es un término que usan los brasileros para la gente que no ha tenido posición pasiva en una relación pare. entre hombres. Sí, no, está bien, no, siga. se lo digo porque le dieron la medalla. Bueno, está bien, siga. Al que no se hace divertir No, la bueno, cola no, le dan una no, medalla. no, Bueno, no chicos, diga eso. son los brasileros, No, yo no bueno, soy, fue sí, Bolsonaro, basta. el hijo, y él estaba diciendo así. No, y bueno, estaba basta, contando pase otra, ¿qué más tiene con ahí? la poder, pero le gustó porque No, le no me recibió gustó, el premio, vamos. chicos, Bueno. recibió el premio, yo lo vi. Está Bien, bien. grande, macho, argentino. Bueno, basta. Como este presidente, chicos, es único, Sí, sí. no hay... Pido por favor que vean el spot del nuevo presidente, el maquillaje. Yo voy a pedir lo mismo porque presten atención Sí. el maquillaje.
No lo tienen, chicos, yo sé, no se alteren los de la oficina de producción, no tengo el video. No, por esto lo pensé recién. Bueno. No se alteren. Simplemente le pido porque lo van a ver en la publicidad a la gente. Y repito, este pueblo lo único que hace es repetir lo que escucha en la tele y en la radio. No todos, por supuesto. Un montón, Fernando. Bueno. Están ahí. Y otra cosita que les quiero decir, con esto cierre. ¿Vio el fetiche que tiene el libertario y el periodista con los dientes? ¿Cómo? Con los dientes de la gente. Ustedes son mandriles destentados y ellos están teniendo unos teclados irreales porque te dicen que sos golpista con unas teclas así, chicos. Es un jamón. Y usted está lleno de bemoles. Simplemente quería tener esta participación. Le mando un saludo a todos. ¿Lo pueden escuchar en Radio 10 a usted? Sí, a usted también. Sí, claro, no sé. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Y usted los viernes a la noche está? Un éxito, vamos primero. Pare de repetirlo. Bueno, muy bien. Gracias por venir, gracias por... Mire que se me está saliendo. ¡Feliz Día de la Primavera, no, Fernando! Le deseo a usted, se me salió todo. No hace falta, está bien. Listo, ya está. Feliz bueno, Día de la vaya. Gracias por todo lo que aportó. Importante. ¿Le gustó el premio de la cola cerrada? No, basta con eso. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a tener una semana que seguramente va a dar mucho que hablar en términos de lo económico. ¿Por qué? Porque todos estamos posando la mirada en el dólar, ¿no? Quizás esa es una manera en que nos hemos educado, ¿no? Estar todo el tiempo mirando el riesgo país, cuando el riesgo propio de nuestra familia puertas adentro es muy superior al riesgo país. Seguramente tendrá algo que ver. Como también el preguntarnos lo que hoy nos preguntábamos, ¿no? ¿A dónde van los dólares que este gobierno vende? Hablaba recién con Rosalía Constantino, colega, economista, sabe de esto, y me decía, están saliendo a vender dólares para intentar evitar una devaluación que en octubre inevitablemente en unos meses se va a dar. Entonces la pregunta es, como les decía hace un rato, y permítanme esta síntesis, ¿a dónde van? ¿Quién se lo está llevando? ¿Quiénes son esos 4 o 5? Porque tenemos que empezar a hacer el ejercicio, creo humildemente, de empezar a preguntarnos cuánto más hay detrás de las afirmaciones que ponemos desde los medios. El Banco Central vendió tantos millones de dólares. Empecemos a preguntar a quiénes. Porque si se quiere, ahí vamos a ver la bicicleta financiera. Ahí vamos a ver que alguien se la está llevando. Porque si los dólares se van, va a tener que salir a pedir, inevitablemente, y nos va a seguir endeudando. En el medio de ese escenario, la realidad del día a día, nuestra cotidianidad, no cambia. Todo lo contrario. Seguramente ustedes y muchos de ustedes que a lo mejor votaron a Milei creyendo en esto de la dolarización, se dan cuenta que era todo parte de un relato de un gobierno que está empezando a tartamudear sobre su propio relato. Un gobierno que no puede resolver una interna porque no saben de construcción política y porque son una lógica de bandas gobernando. Estamos frente a un gobierno que nos habla como patrones de estancia, que se enoja frente a un resultado adverso en el Congreso o que se enoja frente a un resultado electoral adverso. Y la pregunta es, ante eso, ¿qué? Y una de las cosas es tratar de no entrar en este discurso con el que buscan silenciar, que es esta idea del golpe, que se quiere construir un intento de desestabilización. Nadie quiere desestabilizar al gobierno nacional. Nadie quiere desestabilizarlo. Lo que no le puede pedir el gobierno a los argentinos, lo que no nos puede pedir es que nos dejemos ser vulnerados diariamente por nuestros derechos. Si la lógica va a ser, che, si vos defendés a tu hijo y su tratamiento en el Garrahan, estás enfrentando al gobierno y lo querés destituir, bueno, ustedes están llevando el planteo a ese margen, a ese abismo. Los padres y las madres que están peleando por el día a día, por la salud de sus viejos, por la salud de sus niños, no están pensando en destituir al gobierno. El campo nacional y popular, el peronismo, más concreto, no bombardeó. El peronismo no desapareció a 30.000. El peronismo no violó la Constitución. Ni el peronismo, ni la izquierda, no. Digo, si ustedes quieren buscar a los golpistas, búsquenlo entre los propios. Los que reivindican los golpes
están en el propio gobierno, o que es Villarroel. Entonces, no nos carguemos con etiquetas, no nos carguemos con acusaciones que no nos corresponden. Que el gobierno se haga cargo de lo que tiene que hacer y el pueblo se hará cargo de lo que tiene que hacer, que es defender sus derechos. Muchachos, democracia. ¿Cómo les cuesta, no? ¿Cómo les duele? Gracias por acompañarnos una noche más. Tanto le quiero agradecer, por supuesto, a todos los camarógrafos, a todo el equipo, a Julia Andrés en la producción, a Javier Cantero en la dirección, a Mariano Silva en el sonido y a todo el equipo que hacemos Sin Lugar para los Débiles cada noche. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. El domingo que viene, si Dios quiere, acá a las 9, mañana a partir de las 3 en Radio 10 como cada tarde. Fuerte abrazo, muchísimas gracias y que tengan un lindo final de domingo. Chau.